Saludos, soy Brenda Ramos. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes los conceptos fundamentales de la asignatura impartida por el maestro Gerardo Roa. El discurso, características y componentes. También les estaré hablando sobre lo que aprendí y cómo lo aprendí. Y por último les expresaré los aspectos que debo de seguir indagando para enriquecer mis conocimientos. El concepto que engloba en sí esta asignatura es el discurso. Este era concebido por la sociedad como una de las emisiones verbales, solamente expresión oral. Sin embargo, el autor Bandy en el 1984 también lo considera de esta forma. Gerardo Roa lo considera como un proceso enunciativo de complejidad individual, social, psicológico, histórico, geográfico, lingüístico y semiótico, que se materializa a través de los textos verbales y no verbales, es decir, que puede ser oral y también escrito. Por tal razón, el discurso es considerado multidisciplinario y complejo, pues este se puede conceptualizar a todo tipo de contexto. Se ha presentado a través del tiempo como uno de los actos de habla oral y escrito más utilizados en el mundo. Es importante mencionar que dentro del discurso escrito tenemos las noticias de los diarios, los libros de textos, las novelas y los artículos académicos. Ciertamente cada usuario del discurso tiene su propia forma de interpretación de la sociedad, es decir, posee valores distintos, racismo, discriminación. En algunos casos también esto le puede hacer actuar en diferentes contextos. Por otro lado, en esta asignatura hablamos sobre la diferencia de textos y discursos. En la sociedad es habitual el uso del texto y del discurso. La mayoría de las personas hacen uso de estos, pero no saben diferenciar uno del otro o tienen entendido que texto solo se refiere a lo escrito y discurso se refiere a lo oral. Realmente es complejo entender la diferencia entre estos porque a través de texto podemos llegar a producir discursos. Dentro de las diferencias que tenemos entre texto y discurso, el texto es todo aquello que nos comunica algo. Hay dos tipos de textos. Dentro de estos tenemos el texto lingüístico, que se refiere a lo oral, que sería lo que emitimos, lo que tratamos de informar de forma verbal. Y por otro lado tenemos lo escrito, que se refiere a una carta, a un artículo de opinión, a los periódicos, los cuales también nos transmiten una información. El otro tipo de texto es el texto paralingüístico, que hace referencia a los sonidos con significados, a los movimientos y gestos. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería el sonido de una sirena de la ambulancia, pues cuando lo escuchamos, lo que nos transmite, el mensaje que nos da es que nos debemos de mover, de hacernos a un lado para que éste pase. Por otro lado, el discurso es un sistema de ideas organizadas, es decir, si a un texto le vamos agregando otro texto con las mismas ideas, es decir, del mismo tema, pues vamos a ir construyendo un discurso. La diferencia radica en que el texto es todo aquello que nos comunica algo, ya sea oral, escrito, a través de gestos o sonidos con significados y movimientos. Mientras que el discurso es un conjunto de textos que poseen la misma idea y quieren persuadir al público o la audiencia. Otro concepto que aprendí en esta asignatura son los actos de habla, los cuales fueron descubiertos por John Austin. Este expresa que son en esencia un enunciado que produce un cambio en el estado de las cosas del mundo, lo cual quiere decir que no solo hablamos por hablar, sino que emitimos una información para inferir en el oyente y que éste ejecute una acción, ya sea directa o indirectamente. Es decir, que a través de los enunciados nosotros preguntamos, expresamos, afirmamos, aseguramos,
exclamamos y damos a conocer las diferentes emociones que queremos expresar al oyente o al público. Austin y Sirlin analizaron a profundidad un acto de habla y lo dividieron en 3 actos. El primer acto es el acto locucionario, que es la expresión del enunciado. El segundo acto es el ilocucionario, que es la orden, la acción que se hace con el enunciado. Ejemplo, preguntar, disculpar, dar una orden, como ya había mencionado. El acto perlocucionario es el efecto del enunciado en la audiencia. Según la intención del hablante, Sirlin distingue 5 actos de habla. Los representativos, que el hablante se compromete con la realidad, niega, afirma, confiesa al hacer una cosa. Los expresivos expresan el estado de ánimo del hablante, agradece, felicita y se conduele. Mientras que los de compromiso hacen referencia a prometer, conjurar, ofrecerse, garantizar, entre otros. Los directivos intentan obligar a una persona a hacer una cosa. Ejemplo, solicita, requiere, ordena, prohíbe y aconseja. También aprendí sobre los textos que estos poseen una macroestructura que es el sentido global de todo texto. Aquí intervienen lo que son las macro reglas. Estas buscan dar formalidad a esto, dar sentido, coherencia, cohesión. El aprendizaje que obtuve de esta asignatura fue a través de lecturas de diferentes autores como Van Dijk, Austin, Sirlin, Habermas, también las entrevistas que se les realizaron a Patricia Mata, a Aracelis Gómez y también al autor Van Dijk, que ya había mencionado. Estas entrevistas fueron explicadas en clase por el maestro y algunos maestrantes. Desde mi punto de vista, debo de seguir indagando sobre el sujeto, el lenguaje y el discurso. ¿Cuál es el papel de estos en los textos? También leer con detenimiento el libro escrito por Van Dijk, La ciencia del texto, el cual posee los temas abarcados durante la asignatura, sustentando la ciencia del texto con otras ciencias como la antropología, la sociología, la filosofía, la gramática y la jurisprudencia, aclarando que el texto no vino a entorpecer, sino a crear una cosmovisión del mundo. Muchas gracias por su atención. Gracias al maestro Gerardo Roa por esta valiosa asignatura, la cual me dejó grandes conocimientos, aprendí cosas nuevas y las cuales pondré en práctica con mis estudiantes y también en lo personal. Gracias.